puso el sol y puso las estrellas como herramientas que servirían para dar señales a la humanidad, para hablarle al hombre, para hablarle a su pueblo, para hablarle a los científicos. Y quiero decirles que como nunca antes la NASA está de acuerdo con las profecías de la palabra de Dios. Nunca antes la NASA había estado tan de acuerdo con lo que Dios ha hablado a través de sus profetas y a través de la palabra de Dios. El pueblo judío, el pueblo de Israel, es el reloj de arena de los tiempos proféticos de Dios. Pero para poder entender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos, con estas señales en los cielos, donde Él continúa utilizando el sol, la luna y las estrellas como señales para que tengamos discernimiento de los tiempos y su cumplimiento profético, es necesario comenzar por Génesis capítulo 1, versículo 1. En donde la Biblia dice, y luego iremos al versículo 14, lo siguiente. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién fue el creador de los cielos y la tierra? La Biblia no negocia con la ciencia de la creación. La Biblia lo afirma. Dios no debate su creación, Dios la afirma. El creador del cielo y de la tierra se llama Dios Todopoderoso. Él la creó, Él la hizo como Él quiso, como Él creyó que era demasiado buena para nosotros los seres humanos. Así comienza la Biblia. Este es el texto más odiado por Satanás, el capítulo 1 del libro de Génesis, que pronuncia el nombre de Dios más de 32 veces en 31 versículos. Este es el versículo más odiado, porque este versículo tumba el ateísmo, porque este versículo tumba el existencialismo, porque este versículo tumba todas aquellas creencias acerca de que somos producto simplemente de una explosión y no de un propósito realmente de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora dice en el verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. La lumbrera mayor, sol; la lumbrera menor, luna; y las estrellas Dios las creó para dar señales, dice el libro de Génesis, para que los hombres conozcan los tiempos, pero no solo los tiempos de las 24 horas de los 7 días a la semana, sino que conozcamos las señales proféticas de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios va a cumplir, de lo que Dios ha dicho que debe suceder. Dios habla. El problema es que nosotros no oímos. Dios habla. El problema es que nosotros no discernimos. Dios habla. El problema es que nosotros andamos demasiado entretenidos. Dios habla. Y Dios ha usado desde el principio el sol y la luna y las estrellas. Ahora quiero decirles algo. Es muy distinto aquellas personas que estudian el universo a las personas que son agüeristas. Es muy diferente. La astrología es muy distinto, y por eso nosotros debemos entender esto. Ahora, dice claramente la Biblia en ese libro de Génesis que Dios fue el creador y lo hizo para dar señales.
en el hebreo original significa para dar a entender. Diga conmigo, para dar a entender. Para dar a entender que no solamente que un día se compone por 24 horas, no solamente que una semana se compone por 7 días, no solamente que un año se compone por 360 días. Tú me dirás, son 65. Por supuesto, lo entenderemos en la medida que yo vaya avanzando, porque tú debes entender que el calendario que nosotros manejamos hoy, que es el calendario gregoriano, es pagano, diferente al calendario judío, al calendario lunar. Y por eso hay muchas cosas que la iglesia hoy tristemente ha adoptado, más por paganismo mezclado con el catolicismo, que por las raíces hebreas. Pero para esto se necesita estudiar, para esto se necesita profundizar, y para eso estamos aquí, gracias a Dios. Entonces, Dios, como creador del cielo y la tierra, tiene control total. Diga conmigo, tiene control total. Diga conmigo, tiene control total. Dios creó el sol y la luna y las estrellas para que sirvan de señales. Salmo 104, verso 19. Dios creó la luna para dar señales, dice la Biblia. Salmo 104, verso 19. Y colocó el sol para saber su ocaso. Dios puso la luna para hablarle a la humanidad. Dios puso el sol no solamente para dar esa luz que nosotros vemos físicamente, sino para traer también luz de algo que solo se puede ver espiritualmente a la luz de las Escrituras. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido bien importante acerca de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 16. Allí cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, después de que Jesús había resucitado, y fue la primera predicación del apóstol Pedro, quien fuera discípulo del Señor, dice lo siguiente en el verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo, atención, daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna se volverá en sangre antes que venga el gran día del Señor y se manifieste su gloria. Las palabras del apóstol Pedro, comenzando a elegir y a levantar la iglesia primitiva, fue lo mismo que habló el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 28, hablando de los tiempos proféticos que vendrían sobre la tierra, de ese derramamiento maravilloso del Espíritu Santo. Y los dos dicen exactamente igual. Dios usaría el sol y Dios usaría la luna para hablarle a la humanidad juntamente con las estrellas. Pero más claro no lo puede decir. El sol se oscurecería, la luna se volvería sangre. Pero por Dios bendito, ¿qué pasa que no podemos discernir viéndolo con nuestros ojos? ¿Qué sucede? ¿Qué más nos tiene que mostrar Dios? ¿Qué más tenemos que ver para saber que los tiempos están cerca? Que en cualquier momento la iglesia será levantada, que estamos viviendo los tiempos finales. ¿Qué más tendrá que hacer Dios? Lo estamos viendo, lo hemos visto. No es invento de los pastores, no es una ilusión de personal de cada uno. La NASA lo ha pronunciado, lo ha declarado, lo ha dicho con exactitud y ha ocurrido, ha sucedido. Pero antes de la NASA, el Espíritu Santo ya lo había declarado, ya lo había dicho. ¿Saben para qué están puestos los noticieros? ¿Saben para qué existe la NASA? ¿Saben por qué es necesario que haya satélites orbitando alrededor de nuestro planeta Tierra? Para que comprueben que lo que dice la Biblia es cierto, que cielo y tierra pasarán, pero ni una sola palabra
Impresionante. Ahora nosotros encontramos en el libro de Marcos capítulo 13 versículo 24 y 25. Marcos capítulo 13 versículo 24 y 25. Encuentra en Mateo capítulo 24 versículo 29. Y encuentra en Lucas capítulo 21, 24 al 26 las palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando de los últimos días, de los últimos tiempos. Y voy a leerle uno de ellos que está en Mateo capítulo 24, verso 29. Y dice así, Mateo capítulo 24, verso 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Está claro? Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y el libro de Marcos que hemos leído habla de la segunda venida en sus dos etapas. En la etapa cuando solamente vienen las nubes y nadie le ve, pero la iglesia desaparece y hay un caos a nivel mundial por estas desapariciones. Y cuando todo ojo le vea, porque se hará visible, pero será en el momento cuando Israel esté rodeado de todos los ejércitos que se van a reunir para destruirle, para salvar y para comenzar un reinado de 1000 años sobre la tierra. En estos versículos encontramos el rapto de la iglesia y encontramos la venida cuando el Señor es visible. Hay que estudiar y hay que aprender a separar este tipo de acontecimientos. Mire algo bien importante. Ya el Señor lo había dicho claramente. El sol y la luna serían herramientas que serían utilizadas como señales para que el hombre no ande como si estuviera en oscuridad, para que el hombre no ande como si no hubiera un director de la orquesta. Ahora, todos estos acontecimientos que vamos a ver ahora se deben alinear a las Escrituras, porque nada que suceda exteriormente que no vaya de acuerdo a la Biblia lo podemos aceptar. Debemos aceptar solo aquello que se acomode a las Escrituras. Y en esto es importante hoy hacer un llamado a todos ustedes para que se vuelvan los devoradores número 1 de la palabra. Porque hoy la mayoría de los pastores acomodan sus propias experiencias para hablarle al oído a la iglesia y endulzarle el oído. No somos los pastores llamados a utilizar la Biblia para hablarle a la gente lo que quieran oír. Es la Biblia la que nos tiene que usar a nosotros para decirle al pueblo lo que debe oír. Pero se necesita
necesita ser muy radical para tomar estas decisiones. Se necesita morir. Se necesita realmente pedirle a Dios que no buscamos ninguna gloria humana, sino la divina, para poder tener este tipo de compromiso. Porque hoy es fácil tener una iglesia de multitudes. Hoy es fácil llenar cuentas de banco a punta de prometer cosas a la gente y hacerles creer que la Biblia dice lo que yo les quiero decir. Pero estamos, gracias a Dios, viviendo tiempos en donde Dios también está levantando hombres y mujeres con celo de Dios, para establecer la iglesia sobre el fundamento, sobre la roca. Escuchen algo. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 al 16, usted va a encontrar algo que muy pocos han leído. Va a encontrar en ese libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 al 16, que Josué estaba peleando contra 5 reyes que iban a destruir al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo de Israel, que acababa de salir de Egipto y estaba en la tierra prometida, conquistando las tierras prometidas que Dios les había dado. Y dice la Biblia que Josué comenzó a pelear y de repente comenzó a oscurecerse. Entonces Josué supo que necesitaba más horas de luz para poder vencer esos 5 reyes, pero el sol ya se estaba poniendo. Así que sucedió algo extraordinario. Josué le habló al sol, dice la Biblia, y dijo: sol, detente en Gabaón, detente. Se necesita fe para hacer ese tipo de oración. Y la Biblia dice que el sol se detuvo, no siguió su curso, se detuvo. Y dice la Biblia en Josué 10, capítulo 12 al 16, que fue más o menos un día el que duró el sol quieto, a punto de atardecer, de oscurecer, y se quedó quieto por casi 24 horas. Se necesita fe para ver semejante milagro, para ver semejante acontecimiento. Y dice la Biblia que destruyó a todos esos reyes gracias a que hubo más luz para derrotarlos. Pero lo más increíble es que seguimos avanzando y nos damos cuenta en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 9 al 11, donde el profeta Isaías le profetiza a Ezequías que va a morir. Le dice Isaías: Ezequías, así dice el Señor, alista tu casa, porque pasas al papayo, mueres y vas a la presencia de Dios. Ezequías estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal, tenía una enfermedad que humanamente no tenía cura. Ya se había decretado la muerte sobre él, ya era su tiempo. Y Ezequías, dice la Biblia, que se humilló delante de Dios y clamó a Dios y dijo: oh Jehová, oh Dios todopoderoso, a quien he servido, a quien he obedecido con todas mis fuerzas y por quien estoy dispuesto a vivir hasta el último segundo de mi vida. Si llegó el momento de morir, que así sea, pero hoy te quiero hacer una petición de lo más profundo de mi corazón. Dame unos años más de vida, dame unos años más de vida, dame unos años más de vida. Y entonces Dios le dijo al profeta Isaías: dile a Ezequías que su oración ha subido a mi corazón y he decidido darle 15 años más de vida. 15 años más de vida. Y entonces cuando Ezequías escucha esto, dice al profeta Isaías: ¿y cuál será la señal que Dios me dé para saber con exactitud que realmente voy a vivir 15 años más? Y el profeta Isaías le dijo: escoge entre 2 señales. La primera: ¿quieres que el sol, que está llevando su curso, se detenga? ¿O quieres que el sol se devuelva 10 grados? Entonces Ezequías dijo:
el sol se detenga. Pues ya lo hizo Josué. Ya lo hizo ese guerrero. Ya se dio. Yo te pido no solo que el sol se detenga, sino que se devuelva 10 grados. Por Dios bendito, está en la Biblia, no lo digo yo. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, del 9 al 11. Y entonces Dios le dijo a Isaías: dile a Ezequías que tal y como lo ha pedido, se hará. Y vemos nosotros que el sol no solamente se detuvo, sino se devolvió 10 grados. ¿Qué significa esto? Que haciendo un estudio del tiempo que duró el sol detenido en los tiempos de Josué, al tiempo en que el sol en los tiempos de Isaías con Ezequías se devolvió 10 grados, Dios volvió a nivelar el tiempo de la historia. Un día que se había perdido en la historia en los tiempos de Josué, y ahora un día que se había recuperado en los tiempos de Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene el control total de todo lo que sucede en el cielo. Que todo lo que acontezca con la luna y con el sol y con las estrellas ya está profetizado, ya está predicho en las escrituras. Y aquí vienen 2 revelaciones que voy a dárselas de una vez en el nombre de Jesús. La primera: el sol que se detiene para que Josué destruya los 5 reyes que habían rodeado a Israel para destruirlo, significa que Dios Todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas, te defenderá de todos tus enemigos y no podrán destruirte, porque Él es el que da la última palabra. Y si es necesario intervenir el tiempo, lo hace. Pero nada pasará por encima de la autoridad de Dios. Segunda revelación: que a Ezequías se le haya dado 15 años más de vida, debiendo morir la otra semana, y se le prolongan 15 años de vida por medio de una oración que hubo con fe, y que Dios incluso hace que el sol se detenga y se devuelva. Significa que para el que cree, nada es imposible. Así hayan cosas que humanamente estén decretadas contra tu vida, si a Dios le place sostenerte y aumentarte, Él lo hará, porque Él es el que tiene la última palabra. Los mejores años, los mejores días vienen para tu vida, para mi vida, en la fe. Diga conmigo: en la fe. Diga conmigo: en la fe. La enfermedad no es la última palabra. La bancarrota no es la última palabra. La separación no es la última palabra. Ninguna crisis que humanamente vivamos es la última palabra. La última palabra la encontramos cuando doblamos nuestra rodilla y doblegamos nuestro corazón y pedimos con fe que se haga la voluntad de Dios, pero creemos también en milagros de Dios para nosotros. La iglesia tiene que despertar. Con esto que he querido enseñar, cómo el sol, la luna y las estrellas han sido utilizadas para hablarle al pueblo de Dios, para cumplir propósitos de Dios maravillosos. No es diferente hoy y no será diferente mañana. Y es importante que nosotros entendamos estas cosas. Ahora entremos al plato fuerte, porque esto ha sido la entradita, y dejamos para último el postre. En primer lugar, quiero que los músicos estén listos. Veamos los acontecimientos que se han producido en las lunas de sangre, conocidas por la historia y reconocidas por la NASA, durante las fechas de 1492, 1948, 1967 y la que acabamos de vivir, 2014 y 2015. En primer lugar, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos Isabela I y Fernando decidieron la expulsión definitiva de los judíos de España, debido a que representaban una amenaza a la fe católica,
debido a que no cambiaron su fe judía para tomar la fe católica y porque representaban una amenaza a la economía de ese momento. Entonces, después de muchos intentos por protegerlos, aunque murieron miles, se les dieron 4 meses a partir de la fecha del 31 de marzo para que abandonaran España, toda la zona ibérica. De lo contrario, serían asesinados, serían llevados a la pena de muerte, y ya habían matado a varios de ellos. Para poder salir de esta tregua o de este tiempo que les dieron, la mayoría de ellos perdieron todo lo que tenían, porque nadie les pagó en efectivo sus bienes. Todos se los dieron por letras, y al darle letras, la mayoría los robaron, porque ellos tuvieron que salir de España y emigrar a otros países donde todas estas letras quedaron prácticamente nulas, porque ellos no podían regresar a reclamar lo que les pertenecía. Así que todos estos tesoros se los robó la Iglesia Católica, se los robó el Papa Romano, se los robó la Iglesia, se los robó, y está comprobado por la historia. Toda esta riqueza la tomaron a la fuerza, se aprovecharon de esa debilidad, se aprovecharon de esta circunstancia y de esta situación. ¿Saben algo que es impresionante? Los judíos, por temor a perder la vida de sus pequeños, de sus hijos, muchos de ellos se vieron obligados a regalarlos para que los adoptara una familia española, o algunos hombres judíos de mucho renombre falsamente aceptaron la fe católica para no ser asesinados y seguir haciendo parte de esa ciudadanía. Pero la mayoría tuvo que emigrar, la mayoría tuvo que salir, la mayoría salió sin nada, salieron llenos de temor, de terror, de miedo. Vieron a muchas personas muertas y asesinadas, miles de ellos murieron. Escuche con atención. Estoy hablando de 1492, donde hubo un eclipse como el que sucedió el año pasado y este año, donde la luna se convirtió en sangre y el sol se oscureció. Comprobado por la NASA históricamente. Desde hace 500 años, es el primer eclipse que ocurrió en 1942 o 92. Ahora 1492. Ahora escuche algo muy tremendo, porque algo sucede en ese mismo año. Algo sucede entre 1492, 93 y de ahí en adelante. Y es que Cristóbal Colón descubre América. Cristóbal Colón descubre América. Cristóbal Colón descubre América. Y para los que no conocían la historia, permítame hablar un poco acerca de lo relevante que significa este descubrimiento, de lo poderoso que fue a nivel mundial. Aunque nosotros hayamos sido robados por los españoles y nuestras indígenas hayan sido violadas y haya entrado esa fe cristiana con tanto paganismo, hay algo más profundo que eso, y voy a decirlo rápidamente. Por supuesto que fue muy triste y doloroso para los judíos esta expulsión, pero por otro lado fue para esos periodos que Cristóbal Colón descubrió América, y la conquista española de los territorios americanos abarcó el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y el Norteamérica, territorios del oeste hasta Alaska y todo el sureste. De esta forma, Florida, Alabama, Mississippi, Texas, Nuevo México, California, Oregon, Washington y Alaska estaban en manos de España. Para el año de 1583, la reina Isabel I de Inglaterra, que se llama la primera reina cristiana que tuvo el mundo, que tuvo la realeza de Inglaterra. Por eso les invito a que se vean la película Isabel, la era dorada, donde cuenta la historia de cómo esta mujer le hizo la guerra a España y le declaró la guerra a esta mujer Isabel I y a Fernando. Eran familiares y le ganó con algo que parecía imposible, porque España tenía la fuerza naval de ese momento más poderosa sobre toda la tierra, y sin embargo cayeron
cayeron frente a Inglaterra. En Inglaterra humilló a España en su mayor derrota histórica hasta el día de hoy. Lo hizo esa mujer cristiana, lo hizo esa reina llena del temor de Dios, quien no juzgó a la gente por su fe, sino por sus actos, y quien le dio libertad a la gente para tener una fe individual y creer en lo que ellos consideraran que era lo que debían creer, siempre y cuando fueran obedientes a la Constitución y a la ley. A ella no le importaba tanto en dónde basaban su fe, sino que tuvieran respeto por los derechos de los demás y que aplicaran lo que profesaban. No impuso el cristianismo, lo inspiró. Esto dio ira a Isabel I de España y a Fernando, quienes declararon la guerra y dijeron: a esa zorra la vamos a matar, a esa zorra degenerada la vamos a colgar. Pero fue Isabel I de España la que terminó muerta, la que fue derrotada, los que fueron prácticamente avergonzados. Y en 1583 la reina Isabel I de Inglaterra otorgó una autorización al pirata Sir Walter Raleigh para fundar una colonia inglesa al norte de la Florida, bautizándola Virginia o Virginia, que comenzó abarcando las dos Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Virginia Occidental y Maine. Y fue en 1635 cuando Roger Williams, un puritano inglés, fundó la colonia en Rhode Island, la cual garantizaba libertad religiosa y la separación del Estado y la Iglesia. Y en 1733 los ingleses habían ocupado 13 colonias a lo largo de la costa del Atlántico, desde New Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, las Carolinas del Norte y del Sur y Georgia. Entonces, todo esto estaba bajo el dominio inglés, pero su curso cambió cuando, tras la batalla de Saratoga, primera victoria americana, Francia y posteriormente España entraron en una guerra apoyando a los independientes estadounidenses, y por el Tratado de Versalles en 1783 Inglaterra se vio obligada a reconocer la independencia de las 13 colonias estadounidenses, tal y como estas habían sido redactadas en la famosa Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776. Ahora, una vez se logró la independencia, resultó muy complicado poner de acuerdo a todas las colonias si seguían como estados independientes o se reunían en una sola nación. Tras varios años de negociaciones, en 1787 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en el Congreso de Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal con un presidente de la República y dos cámaras legislativas, Congreso y Senado, como solución intermedia. Redactó también la Constitución de 1787 y llamó por primera vez a las elecciones por las cuales George Washington fue investido primer presidente de los Estados Unidos. Pero George Washington nació en Virginia. Él fue producto de la colonización del pirata Walter Raleigh, al cual la reina Isabel I de Inglaterra le dio poder para entrar a los Estados Unidos, para conquistar esas colonias del norte de la Florida. Y fue el primer presidente cristiano que tuvo los Estados Unidos de América. Pero ahora viene la revelación de esta historia. Ahora viene la sustancia. El por qué la luna se tornó en sangre en ese entonces. El por qué el sol fue eclipsado. Escuche algo. Cuando nosotros vemos la luna en sangre,
es una advertencia de dolor para el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vemos un sol oscurecido, es un juicio que viene a las naciones que se meten con Israel y para las naciones que rechazan el nombre de Jesucristo. Aquí viene la revelación. Fue doloroso, fue triste para los judíos abandonar España. Quedaron sin nada en la calle. Nadie los quería recibir, a excepción de Holanda, quien les dio la mano en un momento muy importante. Pero del resto abusaron de ellos, los robaron, los mataron, los trataban como perros y cerdos en esos lugares en donde no era su tierra. Pero gracias a Cristóbal Colón, gracias a la reina Isabel I de Inglaterra, gracias al pirata Sir Walter Raleigh, gracias a este hombre William y gracias a este primer presidente cristiano que tuvo los Estados Unidos, George Washington, nacido en Virginia, Estados Unidos hasta el día de hoy se ha convertido en la segunda casa después de Israel, su pueblo que en 1948 se reconoció como Estado para ser su refugio, donde tienen paz, protección y prosperidad. Hubo tristeza, pero hubo alegría también. Bendito y alabado sea Dios. Dios hablaba en los cielos, algo terrible venía sobre su pueblo, pero Dios hablaba a las naciones como España, algo terrible venía para meterse con su pueblo. Dios habló a Israel, viene dolor, pero también habló a Israel, viene alegría. Fueron expulsados, pero yo les preparo un hogar donde estarán seguros, donde tendrán paz y donde tendrán prosperidad. Iglesia, ponte un momento de pie. Y aquí he compartido algo del plato fuerte, todo rápidamente. Y Mauricio, yo quiero que hagamos algo. En esta primera lunada, en este primer eclipse de 1492, vemos cómo precisamente en la Pascua y en la fiesta de los tabernáculos se hicieron la luna de sangre. El sol se oscureció para dar un mensaje acerca de la conquista del nuevo mundo, acerca de las puertas que Dios abre cuando parece que no hay ninguna, para proteger a su pueblo, para proteger a sus hijos. Dios usa al que sea, pero jamás abandona a los que ponen su confianza en Él. Y yo quiero que comencemos con esta canción a adorar al Señor por este primer acontecimiento que nos enseña que Dios tiene el control de las potencias de los cielos y todo lo hace a favor de su pueblo, a favor de los que le temen. Vienen lágrimas, pero también viene alegría, viene juicio, pero también hay protección. Aplauda a Jesucristo. Levanta tus brazos al cielo.
exactamente en 1948. ¿Qué sucedió? Allí se cumplió una de las profecías más poderosas que se ha podido cumplir sobre el pueblo de Israel. Allí se hizo realidad uno de los sueños más grandes que siempre existió en el corazón de Israel y que parecía imposible. Este es el día, hasta el día de hoy, más feliz del pueblo de Dios, más feliz del pueblo de Israel. Y fue el nacimiento de su constitución, fue el nacimiento de su legitimidad, fue el nacimiento de su nación como Estado legal ante las Naciones Unidas, la Asamblea, la ONU. ¡Qué impresionante es esto! Israel se constituye como nación legítima por la Asamblea de la ONU, y esta ha sido la mayor alegría para los judíos hasta el día de hoy. La Asamblea de aquel entonces votó de la siguiente manera. Para los que no sabían cómo se votó, permítanme regalarles este dato. ¿Cómo fue que Israel se convirtió en nación? ¿Cómo fue? Y así vamos a entender mejor lo que está sucediendo hoy en la nación de Israel. En primer lugar, un 58%, algo así como 33 países, por la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, se aprobó por mayoría que Israel comenzaba a ser una nación independiente y soberana para tener su propia constitución y su propio ejército, para que se defendiera. Y fue de la siguiente manera: Austria, votos positivos; Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Le dieron al pueblo judío en ese momento el voto positivo para que pudieran ser una nación reconocida. Ahora, ¿quiénes votaron en contra en esa asamblea? En esa asamblea votaron en contra un 23%. Esto significa 13 países: Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Votaron un rotundo no. Y los países que se abstuvieron fueron el 18%, o sea, 10. Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Y solo un país no se hizo presente en la plenaria sesión, en la sesión plenaria: Tailandia. De esta manera, de los 57 estados que conformaban la ONU cuando se creó en ese entonces, así fue como se llevó a cabo la votación de este documento llamado el documento 181 de 1947, para que el 14 de mayo de 1948, allí en Tel Aviv, se pronunciara de la manera más poderosa, no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, que Israel ahora era una nación legalmente constituida. Ahora, escuchen
Escuche con atención. La mayor alegría para los judíos. Pero venían de vivir la mayor tristeza. 7 años de genocidio a manos de Adolfo Hitler en la Alemania nazi, donde más de 6 millones fueron calcinados y asesinados como perros y marranos. Los metían en los guetos, en famosos campamentos de Auschwitz, donde los hacían morir de hambre y los calcinaban y los mataban peor que un perro de la calle. Los llamaban los cerdos, los marranos de la tierra, la escoria y la porquería más baja que pudiera existir. Así era el trato con ellos. Venían de ese dolor tan macabro, en donde querida iglesia, la iglesia católica participó, porque Italia era una aliada de esa Alemania, y la iglesia católica ha tenido que reconocer que al guardar silencio frente a esos genocidios hay una participación infiltrada, como también tuvieron que reconocer que aquellas cruzadas donde mataron a los cristianos por no aceptar su fe y mataron a un mundo de musulmanes que muy pronto se la van a cobrar, muy pronto se la van a cobrar, porque eso está ahí en el librito de las cuentas por saldar. Escuche con atención, han tenido que reconocer ese pecado, han tenido que reconocer esas matanzas y esas muertes. Iglesia, escucha con atención. No solo Alemania fue parte de este genocidio, muchos otros países estaban apoyando a Adolfo Hitler. Muchos otros países permitieron que esto sucediera. No solamente fue culpa de Alemania, hay otros que estaban infiltrados ahí, que con su silencio participaron, con su silencio también votaron a favor de estas cosas. Después se quisieron limpiar las manos hasta el día de hoy, pero todo estaba en el libro de Dios escrito. Nadie puede burlarse de Dios. Escuche con atención algo tremendo. Vino la tristeza más grande, ese genocidio, pero después vino la alegría más grande. Dios les concedía de una manera milagrosa que ante las Naciones Unidas se les declarara nación legal, con su propia autonomía, con su propia constitución. Se hizo el pueblo de Dios una nación independiente, una nación peleada por esos musulmanes, una nación peleada por estos grupos o estos pueblos árabes que no reconocen a ningún judío y no reconocen lo que la Escritura dice acerca de cómo es que Dios decidió establecer y repartir estas tierras. Pero Dios peleó por su pueblo. Es increíble que en este tiempo haya habido una luna de sangre y hubiera existido el eclipse de sol. Es la segunda vez en 500 años que se hizo una luna de sangre y un eclipse total de sol, tal como lo hemos visto nosotros hace poco. ¿Y qué anunciaba Dios? La tristeza que venía por el genocidio, la tristeza que habían pasado a su pueblo, el dolor que siente Dios por lo que le pasa a su pueblo, pero también les estaba mostrando lo que iba a suceder, la victoria que Dios les iba a dar, la victoria que Dios les iba a conceder. Adolfo Hitler dijo: los voy a desaparecer de la tierra y nadie se dará cuenta, nadie jamás lo recordará. Pero fue Adolfo Hitler el que se suicidó, fue Israel el que cayó en su propia casa en Berlín y escucha con atención, Estados Unidos fue una ayuda muy importante, pero fue la Unión Soviética la que derrotó a Alemania. Nunca se debe olvidar lo que le estoy diciendo para entender lo que viene más adelante. Dios utilizó un pueblo como estos, que está escrito en Ezequiel 38, va a ser el peor enemigo de Israel en estos tiempos. Pero cuando Dios quiere proteger a sus hijos, usa al mismo diablo si es necesario. Así que Dios les dio y les concedió. Cuando se estableció la nación de Israel, al otro día, o sea el 15 de mayo de 1948, fue
donde el futuro jefe de la resistencia palestina, Ahmed Shukr, afirmó que la invasión tiene como objetivo la eliminación del Estado de Israel, y la Universidad Islámica del Cairo proclama la guerra santa contra el sionismo. Por eso en la noche del 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak cruzaron las fronteras y comenzaron la invasión del flamante Estado de Israel. La primera guerra árabe-israelí había comenzado. Los árabes dedicaron sus energías a intentar destruir el incipiente Estado judío, cuya creación fue obra de la legalidad internacional, fue obra de Dios. Al otro día le declararon la guerra y se le vinieron con toda, pero Dios le dio la victoria al pueblo de Israel y ellos lograron vencer y lograron crecer en terreno y en territorio. Dios, a través de esa lunada, le estaba diciendo a Israel: yo conocí tu dolor en ese genocidio y yo te doy la gran victoria esperada por todo mi pueblo desde miles y miles de años atrás, darles esa autonomía y darles ese reconocimiento mundial. Y sin importar que al otro día se van a levantar para hacer guerra contra ti, yo voy a seguir siendo tu defensa. Porque aunque el mundo diga que es el final de los hijos de Dios, Dios nos dará siempre 15 años más de vida en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Puestos en pie, iglesia! ¡Puestos en pie, Mauricio! En el nombre de Jesús. Aquí se cumple el segundo eclipse lunar en la historia de estos 500 años. Y nos vamos acercando a lo que está pasando hoy. Así que yo te invito a que cantes este Hosana con todo tu corazón. Porque Hosana significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo esto es necesario que acontezca para saber que estamos cada día más a las puertas del acontecimiento más grande. Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene. Adelante. Comprobado por la NASA y en la historia de nuestros libros, que se dio en el año de 1967. Diga conmigo, 1967. Y fue entre el 5 y el 10 de junio de 1967 que se llevó a cabo la guerra de los 6 días. La famosa guerra de los 6 días, que es una guerra como ninguna otra hasta el día de hoy. Aunque Israel ha tenido muchas otras guerras, permítanme explicarle por qué. Esta guerra fue mejor conocida como la Guerra de Junio. Y este fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, Jordania, Irak, Siria, Egipto. Mediante la Operación Foco, Israel tomó por sorpresa la invasión que estaba por ser ejecutada por la parte norte de Siria, la parte central Jordania y la parte del sur Egipto. En pocas palabras, los tenían listos para echarlos como escombros en el mar Mediterráneo. Solo Egipto contaba con 400
5 divisiones en el Sinaí y 5 en la franja de Gaza. Tenía más de 1000 tanques de guerra. Y Israel solo contaba con 250 aviones y 70,000 soldados. Como resultado de esta guerra, Israel, que milagrosamente logró una victoria jamás imaginada por el hombre, permítame explicárselo de esta manera. Viene Egipto por la parte del sur, aunque es el norte, el sur, a mí, con esta mano, con 480 aviones de guerra preparados, 100,000 soldados, y los dividió en 7 divisiones. 5 los puso por el Sinaí y 12 los puso en la franja de Gaza. 1000 tanques. Y luego por la parte central se les viene Jordania, con más de 75,000 soldados armados y una cantidad de armamento. Y luego por la parte del norte se les viene Siria, con más de 75,000 soldados y cualquier cantidad de tanques para arrasar con ese pueblo. Permítame explicarle lo que esto significaba. Por la parte sur, ellos entraron por el Sinaí y bloquearon la franja de Gaza. Por la parte central se fueron directo a Jerusalén. Y por la parte del norte se vinieron por los altos del Golán y pasaron por la parte de Galilea y Nazaret, donde nació el Señor Jesucristo, para ir todos hacia Jerusalén y conquistarla y destruirla y acabar con la nación de Israel. Israel estaba totalmente rodeada, estaba totalmente invadida, no había manera de escaparse. Y de pronto, en el corazón del ejército de Israel, una voz de alerta de Dios les dijo que atacaran, que atacaran, que atacaran. Y ellos atacaron con una estrategia llamada la estrategia del foco, que fue madrugarle al enemigo. Y ellos madrugaron y en un solo día destruyeron más de 250 aviones de los 480 que tenía Egipto. Destruyeron una cantidad de tanques, destruyeron fuerzas o aeropuertos y aviones de guerra, tanques, soldados. Luego se fueron en los siguientes días y lograron hacer retroceder a Jordania. Y luego terminaron con Siria. Y Dios les dio una victoria tan tremenda que no solamente los derrotaron, sino lograron expandir su territorio hasta Damasco. Lograron extender su territorio hasta toda esa parte de ese sitio, de ese lugar. Tanto que los Estados Unidos, la ONU tuvo que llamarles y decirles: por favor, ya no más, ya no más, porque iban a conquistar casi todo el Medio Oriente. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Diga conmigo: ese es el poder de Dios. Y desde ese momento, como resultado de esta guerra, Israel se colocó en la cima de los países capaces no solamente de defender su soberanía, sino de invadir y ampliar su territorio en el ámbito internacional. Internacional. Hoy el ejército de Israel es uno de los ejércitos más poderosos de la tierra, del mundo. Tiene una de las aviaciones más avanzadas del planeta. Tiene los cohetes intercontinentales de los más avanzados. Tiene el armamento más avanzado, las estrategias más avanzadas. Es un país que, aunque es un frijolito en el mundo, es el ombliguito del mundo. Ahí está el poderoso nombre de Dios, defendiendo y protegiendo de una manera sobrenatural. Escuche con atención. Ahí fue el tercer eclipse lunar. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Yo estoy con ustedes. Los enemigos no se cansarán de buscar tu caída, tu guerra, tu destrucción. Pero yo siempre te voy a defender. Siempre voy a prender las alarmas de tu corazón para que reacciones antes que tus enemigos. Para que cuando el enemigo planee el mal sobre ti, tú te madrugues y le caigas encima sin que él se dé cuenta. Por un camino saldrán por ti o contra ti, por 7 huirán delante de ti. Delante de ti. Y Dios le dio esa victoria sobrenatural al pueblo de Israel. Así que
Vamos a cantar nuevamente, Mauricio, porque estamos hablando que esta fue la tercera luna de sangre en la tierra, preciso en esa fecha. Una victoria que era humanamente imposible, una victoria que solo Dios la pudo dar. Pónganse aquí, iglesia, y estamos llegando a la cúspide, estamos llegando al centro de esto que es tan maravilloso, que es tan increíble, como Dios alinea todo lo que quiere, hace lo que Él quiere, como Dios es el soberano y tiene control de todas las cosas. Mauricio, vamos con esa canción poderosa. Poco a poco nos acercamos más a esta revelación maravillosa. Y llegamos al momento crucial, al momento más caliente, más candente, a la ebullición de este mensaje que nos pone, como les dije al principio, en el status quo de la iglesia profética a nivel mundial. Nos pone al nivel de cualquier iglesia reconocida a nivel mundial en el mensaje profético de los últimos tiempos. Ese mensaje nos pone a la altura de las predicaciones de John Hagee. Ese mensaje nos pone a la altura de las profecías y de las revelaciones por ese hombre maravilloso llamado Benny Hinn. Esta enseñanza nos pone a la altura de cualquier hombre predicador y profeta, llámese David Damon, o llámese cualquier pastor como Jorge López, o llámese cualquier hombre de Dios y profeta a nivel mundial. Y me regocijo, me alegro el poder ser un instrumento de Dios para que hoy aquí en Bucaramanga, aquí en Santander, a través de esta iglesia Avivamiento Internacional Nueva Generación, se esté predicando un mensaje profético y real de lo que significan los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia que no está predicando el entretenimiento al pueblo de Dios, sino está predicando la preparación, porque nos vamos en el nombre de Jesús. Tercero, la última luna de sangre la acabamos de presenciar el año pasado y este año. 4 lunas de sangre que cerraron todo este ciclo y un eclipse de sol. ¿Cuál es el panorama mundial de este tiempo? ¿Por qué sucedió en este tiempo? ¿Qué nos quiere decir Dios? Todos sabemos lo que está sucediendo con Irán y cómo los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China produjeron el documento para que fuera votado en el mes de septiembre en la ONU, para otorgarle a Irán el continuismo de su investigación nuclear a través del uranio, hecho que ha puesto a Israel al borde de una guerra nuclear hoy y aquí a 25 años, más o menos, como nunca se había visto hasta ahora, ya que Irán ha hecho público a través de su máximo líder que sobre Israel hará caer la primera bomba nuclear. Así se venga la tercera guerra mundial, voy a desaparecer a cada judío de la tierra de Israel y nosotros vamos a descargar sobre ellos toda nuestra furia y nuestra ira, y todo lo que logremos nuclearmente hablando se lo vamos a descargar a la primera nación llamada Israel. Esto lo dijo en los noticieros, esto lo dijo públicamente, esto lo sigue sosteniendo como nunca antes, y es por eso que juntamente con Siria
situación. Escuche algo muy importante. Todos sabemos lo que está sucediendo con Irán. Todos lo sabemos. ¿Hacia dónde van ellos? ¿Qué es lo que quieren lograr? Ahora, lo que acabó de suceder en la Convención de las Naciones Unidas, eso no es casualidad. Escuche algo para los que no sabían. El presidente Vladimir Putin dejó en la peor vergüenza al presidente Barack Obama en la historia de los Estados Unidos. Lo dejó en vergüenza delante de todas las naciones de la tierra, porque Barack Obama no pudo responderle a lo que está pasando en Siria, y porque él está permitiendo que estas fuerzas antiterroristas o estas fuerzas terroristas de él, del ISIS y de estos grupos extremos islámicos estén haciendo lo que estén haciendo sin que intervenga como debiera intervenir. Barack Obama no pudo decirle la verdad, tuvo que callarse, porque las razones pesan para callarse. Pero todo es profético lo que está sucediendo. Escuche con atención. Nunca en la historia de los Estados Unidos un presidente había perdido tanta credibilidad como Barack Obama en estas asambleas internacionales. Escuche con atención. Tanto así que China tomó la decisión de unirse a Rusia para combatir la moneda de Estados Unidos y para buscar la quiebra del gobierno de los Estados Unidos. Aunque no es el líder número 1 del mundo, pero sí ejerce un poder sobrenatural. Ya China y Rusia están unidos para comenzar a crear el nuevo gobierno de orden mundial. Y usted lo debe saber más que nadie. Alemania, a quien se considera los Estados Unidos hasta hace poco en Europa, ya empezó a mirar un poco con más incredulidad al gobierno de los Estados Unidos y comenzó a hacer más acercamientos a Putin. Nunca antes un presidente soviético, desde los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, se había hecho tan popular como lo es hoy Vladimir Putin. Pero este hombre es necesario que se levante, y es necesario que Rusia se convierta en la nación que lidere Europa para la confrontación de los últimos tiempos que se avecina para el nuevo gobierno del orden mundial, como está escrito en Ezequiel capítulo 38, para que usted lo pueda estudiar en su casa. Gog y Magog. Es impresionante lo que estamos viendo delante de nosotros. Todos sabemos lo que está pasando entre China y Rusia, las dos potencias más grandes en estos momentos en la economía mundial y en las armas nucleares. Ya se unieron, son aliados y están dispuestos a irse a una tercera guerra mundial, si es necesario, con el que sea y contra el que se venga. Y le voy a decir por qué. Aquí viene lo siguiente. Nunca antes se había visto esto. Todos sabemos lo que acabó de suceder allí. Ahora todos sabemos por qué el Papa Francisco viajó preciso en la luna de sangre, preciso en esta señal en el cielo a los Estados Unidos, para hablar en la Casa Blanca, para hablar en el Congreso de los Estados Unidos, para hablar en la ONU y luego terminar en Filadelfia, la cuna de la independencia de los Estados Unidos. No es casualidad ese viaje, ya estaba predicho. Algo está pasando en el mundo, algo se está tramando, algo se viene. Pero los hijos de Dios no nos dejamos tomar por sorpresa. Vamos adelante de lo que está ocurriendo, porque la palabra ya lo había profetizado, ya lo había dicho. El mismo Papa está asustado con la situación. El mismo Papa está en incertidumbre de lo que se viene sobre el mundo. Y una de las razones por las cuales él viajó fue para pedir la paz. Una de las razones por las que él viajó fue para pedir que haya esa coinonía y que haya esa unidad, no solo en la parte política, sino en la parte religiosa, como nunca antes proclamó el ecumenismo. Iglesia, despierta. Iglesia, abre tus ojos. ¿Hacia dónde es que vamos? No fue casualidad el mensaje en la Casa Blanca. No fue casualidad el mensaje en la ONU. No fue casualidad el mensaje allí en Filadelfia. No fue casualidad en el Congreso. Todo preciso en la lunada. Todo preciso en estos tiempos proféticos. Algo está sucediendo. Algo está pasando. La Iglesia Católica se la duele. La Iglesia Católica lo sabe. Algo está a punto de suceder que cambiará la historia de una manera drástica y
Y todo está ejecutándose en el Medio Oriente. Todo está sucediendo allí en esas regiones de Europa. Estados Unidos está perdiendo como nunca antes su liderato. Estados Unidos tiene una deuda de 100 trillones de dólares. No se pueden pagar. Voy a volver a repetir: 100 trillones de dólares está debiendo los Estados Unidos y no los puede pagar. Así que por eso, una de las cosas que tiene que hacer ahorita para poder controlar el petróleo del Medio Oriente, por eso se cayó frente a la caída del avión en Ucrania, por eso no respondió a Rusia, porque está comprobado que ese avión fue derribado por los rusos. Ese avión lo derribaron allí en Ucrania, en esa invasión que Rusia comenzó, y nadie dijo nada. La OTAN no se pronunció, porque Estados Unidos sabe la importancia de tener a favor a Arabia Saudita, sabe la importancia de tener estos países árabes y musulmanes a su favor, sabe la importancia de no hacer esa alianza con Rusia. Escuche con atención, porque esto es tremendo, es impresionante. Por eso la subida del dólar, por eso esa subida que llevó a la quiebra ya a muchos, y en estos momentos es el peor momento, dicen los analistas financieros, para tomar deudas por lo que está sucediendo. Pero a los hijos de Dios tenemos una protección especial. Dios nos dará la sabiduría, no es casualidad. Y esto es para hacerle frente a la caída del petróleo. Nunca el petróleo sube o baja por casualidad. La OLP, que es la organización para manejar todos los países que manejan la mayor producción de petróleo en el mundo, comenzando por Arabia Saudita, el mayor productor en el mundo entero de petróleo. Todo esto sucede por una razón. Todo esto sucede porque debe ser. Hay una pelea ahorita en el mundo por el gobierno mundial. Hay una pelea ahorita en el mundo por lo que se avecina. Nunca antes Estados Unidos vio tan cerca la pérdida de su liderato. Nunca antes ha temblado como está temblando hoy frente a lo que está sucediendo con Rusia, con China, con Irán, lo que está sucediendo con todos estos países árabes. Y no solamente ellos, sino también ya otros comenzaron a pensar un poco más de largo hacia quién van a inclinar la balanza. Y estoy hablando de Alemania, voy a hablar de Inglaterra, voy a hablar de Francia, voy a hablar de España, voy a hablar de estos países en donde está también incluida Grecia, que cayó en la bancarrota más impresionante, y la primer ministra de Relaciones Exteriores, o esta mujer que es la presidenta prácticamente de Alemania, Angela Merkel, declaró: si no se salva a Grecia, el mundo jamás volverá a ser el mismo. Pero están buscando la manera de buscar el dinero, los recursos para poder sacar adelante estas naciones, que no solamente pusieron en peligro a Grecia, tocaron a España, tocaron a muchos lugares de este, incluso Alemania también ha sido afectada, incluso muchos países también han sido afectados, y están buscando como nunca antes la unificación y la necesidad de una moneda europea que le haga contrapeso al dólar y lo saque de una vez por todas de ser la moneda más importante del mundo, y tomar el control desde Europa, como está escrito y debe ser, con los pozos de petróleo más importantes del mundo. ¡Wow! Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, escuchen algo como conclusión de este mensaje. Como nunca antes, dice la Biblia en Mateo 24, 31 al 51, y primera los Tesalonicenses 4, 13 al 18, y capítulo 5 al 1, que el rapto de la iglesia en cualquier momento se debe dar. Desde que Israel se hizo nación, cuando ya vean que la primavera está cerca, cuando las ramas comienzan a estar tiernas, sepan que estamos cerca. Ahí el Señor enviará a sus ángeles para recoger a sus santos de los cuatro extremos de la tierra. Al sonido de la trompeta, unos serán dejados, otros serán quedados. Yo no estoy diciendo que el rapto de la iglesia es hoy o mañana. Lo que estoy diciendo es que puede ocurrir en cualquier segundo. Los estudiosos más grandes de la Biblia, los teólogos más profundos de la Biblia, dicen, enseñan que no hay una sola señal que esté esperando la iglesia para que ocurra el rapto. Todas han sucedido para el rapto. Faltan son para la segunda venida, donde todo ojo le verá. Pero escuche lo que estamos viviendo nosotros. Estamos próximos a los eventos más significativos según las profecías de Mateo capítulo 24, Tesalonicenses capítulo 4. El rapto de la iglesia comenzó en su recta final desde 1948.
Como nunca antes el mundo se acelera a una confrontación mundial y nuclear, donde será necesaria la coalición para un nuevo gobierno mundial, en donde se establezca una sola moneda para garantizar el sostenimiento y la prosperidad en medio de la mayor crisis financiera que se aproxima, y la creación de una sola religión, que no es más que el ecumenismo, que ya comenzó hace rato, para garantizar una paz mundial, comenzando por Israel y el mundo árabe, para que se cumpla lo que dice Ezequiel capítulo 38 y el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Y quiero que para terminar como aplicación nos pongamos de pie en Lucas capítulo 21, y quiero que toda la iglesia lo lea, porque con este texto vamos a terminar esta tremenda reunión, porque llegamos al momento cúspide. ¿Por qué, Señor, esas señales se vinieron a dar hoy, en este tiempo, como nunca antes, con todo lo que está sucediendo? Lucas capítulo 21, del 28 al 36. Lucas 21, 28. Y dice la palabra de la siguiente manera. Libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28 en adelante. Iglesia, atención, todos atención. Llegué al momento más importante. El por qué estas señales ocurrieron en esas fechas y por qué en esta fecha con todo lo que está aconteciendo. Déjenme decirles algo. Irán acabó de hacer otro pronunciamiento, y fue el siguiente: nadie evitará que destruyamos a Israel. Y Rusia acabó de hacer otro pronunciamiento: el que se meta con Irán se mete conmigo. Y China acabó de hacer otro pronunciamiento: el que se meta con Rusia se mete con nosotros. Y a esto súmele todos los países árabes, Egipto, Irak, todos estos países del Líbano, que ya están guiados por una línea y saben hacia dónde es que van. ¿Saben qué dijo Irán? Irán dijo: si se nos atraviesa cualquier gobierno, si se nos atraviesa cualquiera a impedir que luchemos por lo que es nuestro, por historia, si alguien se nos interpone para que Israel no siga haciendo lo que está haciendo con nuestro pueblo, entonces declaramos la guerra, porque no estamos solos. Ellos ya saben que no están solos. Y dijeron lo siguiente: si no logramos llegar a la formación de lo que es la bomba nuclear que ellos están buscando como tal, porque están ahorita en el proceso de lograrla y lo van a lograr, dijo: si no lo logramos, ya tenemos los misiles intercontinentales capaces de destruir todos los pozos de petróleo de Arabia Saudita, porque ellos odian a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita ahorita es el único país a los que ellos llaman hereje en el Medio Oriente, por ser un país que está más aliado con los Estados Unidos que con cualquier otro a través del petróleo. Y él dijo: vamos a destruir, si es necesario, los pozos de Arabia Saudita, y llevarían al mundo al caos, porque la quiebra de Estados Unidos sería inmediata. 100 trillones de dólares de deuda, más no tener ahora el suministro del petróleo del país más importante que les da a ellos para poder sobrevivir. Es el caos total. Y ya se pronunció: hacia allá va el mundo, hacia allá va. Yo no estoy hablando palabra mía, búsquelo en CNN, búsquelo en Google, búsquelo en los pronunciamientos de la ONU, búsquelo en los pronunciamientos allí de todos estos grupos extremistas, búsquelo. Busque todo lo que le he dicho acerca de Vladimir Putin, acerca de ese presidente de Irán, acerca de China. Busque todo lo que hoy está sobre la mesa establecido para lo que será el tiempo decisivo de lo que se viene. Escuche con atención. Lucas capítulo 21 dice así, verso 28. Iglesia, cuando estas cosas comiencen a suceder, en donde la luna se convierta en sangre, en donde el sol comience a perder su brillo, iglesia, erguidos, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca, vuestra redención está próxima. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de esta luna de sangre, la generación de estos
soles eclipsados, la generación de estos acontecimientos en los cielos que marcan la profecía en la Biblia y la encajan de una manera sobrenatural hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, por los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre vosotros los que habitan sobre la faz de la tierra. Verán pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Por eso la iglesia no vivirá la gran tribulación, porque la Biblia dice que Dios hará una excepción con la iglesia. Oren y velen para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen, del dolor tan grande que viene en esos años donde la iglesia ya no estará, y donde habrá esa guerra, y donde habrán todas estas pestes a través de las trompetas, a través de estas copas, donde estos sellos se desatarán y donde vendrán las calamidades más horribles. Tal vez veamos algunas de principio, porque todo nos acercará a lo que viene para darle lugar al anticristo, para darle lugar a ese gobierno mundial, para darle lugar a todo lo que debe suceder. Pero la iglesia saldrá de ese dolor máximo que sufrirá la tierra, por cuanto aceptó a Jesucristo y creyó en Él por la gracia, y se santificó y lo amó con todo su corazón. Yo también te libraré del día que está preparado para la prueba sobre la tierra, dice el libro de Apocalipsis capítulo 2. Iglesia, levante su cabeza. Iglesia, animémonos como nunca antes, porque si Pablo dijo que la venida estaba cerca en sus tiempos, si la iglesia de hace 1000 años predicó que Jesucristo venía, si la iglesia de hace un siglo predicó que Cristo venía, hoy más que nunca estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor. Levante sus manos.